Muy bien, vamos a empezar martes del libro. Esperemos que se conecten los seguidores, los primeros que se conecten, y ahí arrancamos a hacer esta edición. Creo que ya es la 27 de esta cuarta temporada en martes del libro. Vamos a esperar a ver quién se conecta y con ellos arrancamos. Criadero San Palesté. Se unió Diego HR1, Valencia Val, Jusa Alexandria, rayita abajo, Carrera de los Osos, Dani Osorio O, Clara 560562. A ver quién más se une. Vamos a arrancar martes del libro. Este es el capítulo 27, si no estoy mal, de esta cuarta temporada. Generalmente las temporadas han sido de 32. Tuvimos una temporada más larga el año antepasado. Desde Bogotá nos saluda Clara. Giovanni se unió. Entonces les contaba, y voy a saludar los últimos que se estén conectando, y ya se arrancamos martes del libro. Que Ballester se unió. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a hacer martes del libro, como todos los martes a las 9 de la noche. Les decía que esta ya es la emisión número 27 de esta cuarta temporada, y que en las 3 temporadas anteriores hicimos temporadas de 28, 32, 34, creo que hicimos el año pasado. Ya aquí vamos en 27, pero no se nos ha acabado el impulso. Vamos a ver si logramos mantenerlo vivo, el vivo, valga la redundancia. A ver hasta dónde alcanzamos y cuántos libros alcanzamos a compartir. A veces pues coincide con programación laboral y esos días no se hace, el martes santo tampoco, y por ahí algún día que también fallamos por cualquier tema tecnológico. Pero este año sí hemos mantenido la constancia y eso me tiene contento. He estado haciendo martes del libro gracias a Editorial Planeta, que gentil y generosamente cree en este espacio como proyecto de difusión y de invitación y motivación a la lectura de libros. Entonces me ha estado compartiendo algunos textos que los he venido enseguidilla en los últimos martes del libro. He recibido libros de algunos amigos que recién han publicado, algunos que habían publicado hace algún tiempo, y también me los han hecho llegar. Los tenía en fila y he alterado un poquito el orden por algunas razones, pero les voy a dar cabida. No crean que me voy a olvidar, los voy a hacer dentro de muy poco. Esta semana fue muy particular para quienes están fuera del país, que sé que algunos nos ven. El tema del terremoto ha cobrado unas dimensiones que hace 8 días todavía, cuando hicimos martes del libro, teníamos, digamos, como el impacto emocional, pero una semana después uno ve que hay más, casi el 40%, son 418 municipios afectados. Este es un país de 1000 municipios, es decir, casi la mitad de los municipios del país tienen alguna afectación por temas del terremoto, algunos más graves que otros. Entonces esta semana ha sido muy compleja, entendiendo, dimensionando y también pues tratando de hacer algún aporte, algún apoyo en lo que podemos para quienes han sufrido bastante con este tema del terremoto de Colombia, que nos tiene bastante conmovidos. Entonces era una semana muy difícil para escoger un libro, porque arranqué con 3 o 4, pero eran libros muy fuertes, libros con escenas impactantes al principio. Entonces empecé uno, luego otro y luego otro, hasta que tomé la decisión de buscar un libro tranquilo, un libro que tuviera una línea narrativa como con más calma, y eso es lo que traigo para hoy, que es un libro que lo puedo llamar o lo puedo definir como un libro tranquilo, pero con un profundo aprendizaje y con una lección de vida espectacular. Hoy vamos a ir con literatura japonesa. Ya le he hecho introducción a la literatura japonesa en varias ocasiones, así que vamos de inmediato con el libro de hoy. Este libro es de un japonés, mírenlo aquí, que se llama Yoko Ogawa, Yoko Ogawa, así es como se pronuncia realmente, lo estuve rastreando, pero el título del libro es La fórmula preferida del profesor. Aparentemente es una novela
tranquila porque es una situación con tres protagonistas o tres personajes. Una señora que se dedica a oficios varios, japonesa, un ex profesor de matemáticas que ya está anciano, está huraño, está mal geniado, y un niño que es el hijo de la señora que tiene 10 años. Esos son los tres personajes. Es una situación particular porque la señora que trabaja en oficios varios a partir o a través de una agencia que ofrece estos servicios en Japón. La llama una señora y la contrata y le dice que la necesita para que cuide y acompañe y haga los oficios varios en la casa de su cuñado, y que su cuñado es una persona solitaria que está con un problema mental, con un problema de memoria por un accidente automovilístico que tuvo, y que necesita pues quien le haga los oficios. La señora empieza, el tema es muy particular porque la historia tiene unos matices donde uno dice, esta historia es muy tierna, es muy tranquila, pero va dejando unas lecciones de vida profundamente humanas, y es lo que quería compartirles para el día de hoy. Bueno, para darles como algunos detalles, esta señora, la que trabaja en oficios varios, es la narradora. El texto está escrito en primera persona y la que narra es la señora que hace los oficios varios. Ella llega a trabajar a la casa de un ex profesor de matemáticas que es un anciano, que es huraño y que tiene un problema de salud en la memoria por un accidente automovilístico que tuvo y que lo dejó con la memoria hasta 1975, y de ahí para acá no tiene ningún recuerdo. Y tiene una particularidad, y es que este señor solo recuerda los últimos 80 minutos vividos, es decir, su memoria corta no da para más tiempo. Entonces, si la señora de oficios varios, por ejemplo, está con él y sale a comprar algo y se demora 81 minutos, cuando llega el señor está reseteado literalmente en su memoria, no la reconoce, no sabe quién es ella, y siempre el profesor empieza con algunas preguntas que son muy particulares. ¿Cuánto calza? ¿Cuánto mide? Que son preguntas que lo llevan a los números, porque es un profesor de matemáticas. Entonces, esa es como la situación, solo recuerda esos últimos 80 minutos y cuando se resetea, pues olvida todo, y es una historia justamente sobre eso, sobre la memoria, sobre cómo cosas tan trascendentales que hay en la vida se pueden olvidar, y cómo la ternura aparece en momentos y en personas que muchas veces son desconocidos. Entonces, la señora va todos los días, le ayuda, trata de entenderlo. El profesor, para las cosas básicas, se va pegando unos papelitos. Cuando tiene sus momentos lúcidos, va pegándose papelitos donde está lo más importante de su trabajo como matemático y también de sus acciones de vida. Incluso coloca en un papelito una imagen, una figura que representa a la señora, para cuando se le olvida, cuando no la reconozca, mire el papelito y establece alguna relación a partir de lo que tiene dibujado o escrito en el papelito. Entonces ahí sabe que la señora es la señora que viene a hacerle el aseo y la comida en el apartamento. Entonces es una forma de tener presente en su chaqueta, a punta de papelitos, las cosas básicas que necesita recordar cuando la memoria ya no le funciona. La señora, en alguna conversación con él, le cuenta que tiene un hijo y que tiene que irse rápido porque el hijo llega del colegio, llega a su casa y la espera a ella para que ella le haga la comida y para ayudarle con las tareas. Entonces el profesor le dice que es imposible que un niño de 10 años tenga que llegar del colegio y quedarse solo toda la tarde porque su mamá está trabajando. Entonces le dice que a partir del día siguiente le diga al niño que no se vaya a su casa, sino que llegue allá, que él le autoriza a que tenga el niño ahí en el lugar donde él vive. Entonces esto establece una relación entre el anciano, el profesor, y el niño. Cuando el niño llega, el niño tiene una particularidad, y es que tiene el motilado, será
una especie de cabeza plana, creo que es por el corte de cabello. Y el profesor, curiosamente, le pone un apodo y lo empieza a llamar Roth en inglés, pero Roth raíz cuadrada. Entonces lo bautiza raíz cuadrada por la figura que tiene la raíz cuadrada en la fórmula matemática. Y no es un apodo casual, sino que el señor empieza una relación con el chico que va marcada por las matemáticas y por una cantidad de elementos que tienen que ver con las relaciones afectivas. El señor se encariña del niño y decide enseñarle al niño matemáticas, aunque la señora, la mamá del niño, que además fue una madre joven, soltera, madre a los 18 años, entonces el niño tiene 10, ella está por los 28 años, el anciano está por los casi 70, se establece la relación y la señora también decide aprender algunas cosas de matemática que el profesor va enseñando. Entonces, digamos que hay muchas enseñanzas en el libro. La primera, quien esté peleado con las matemáticas, a quien no le gusten las matemáticas, lea este libro, por favor, para que le encuentre sentido a las matemáticas como ciencia y a las matemáticas como elemento fundamental para cosas elementales en la vida. Hay unas historias, es que no quiero espolearlos mucho, bueno, digamos que por tiempo, en los tiempos de la historia, la señora llega a trabajar en 1992, encuentra que es un cliente conflictivo porque ya tiene 9 reseñas de 9 empleadas que han ido y que las han devuelto. Realmente no es el anciano quien contrata, sino que quien contrata es su cuñada, una señora que vive cerca, pero que no vive con él, que era la esposa de un hermano del profesor. El hermano del profesor fallece, ella queda viuda y el hermano era como el que estaba pendiente del profesor, entonces el profesor queda solo y por eso empieza esta señora a contratarle empleadas del servicio a través de la agencia, pero la mayoría, las 8 anteriores han renunciado y han dejado anotaciones en la agencia y es considerado entonces un cliente conflictivo. Entonces, sus recuerdos llegan hasta 1975, ya les conté, y los 80 minutos de la memoria. El profesor se mantiene en su estudio haciendo ejercicios con números. De hecho, el conocimiento de las matemáticas no lo ha perdido, pero obviamente es el conocimiento que adquirió hasta el 75 y ya estamos en el 92. Y el profesor tiene una debilidad por los números primos, por ejemplo, que luego uno leyendo encuentra toda la teoría explicada de los números primos y de los números primos amigos, que son esos números primos que son muy cercanos, el 47 y el 49, el 17 y el 19, pero hay una explicación muy particular porque el profesor, cuando habla con ella o cuando habla con el niño, le explica matemáticas al niño y uno termina entendiendo conceptos de matemática que uno de pronto o los vio y no se acuerda o de pronto son nuevos para uno. Entonces, bueno, lleva al niño, al principio lo abraza, es tierno con él, el niño no está enseñado a que lo abracen porque nunca conoció a su papá, la única que lo ha abrazado es la mamá, empatizan, el maestro empieza a enseñarle la teoría de la raíz cuadrada, de para qué sirve la raíz cuadrada, y empiezan a pasar muchas cosas. El niño juega béisbol con sus amigos y es hincha de un equipo que es los Tigers, un equipo de béisbol profesional en Japón. Y resulta que el señor es hincha de los Tigers, entonces hay una empatía desde el asunto del béisbol, que es un tema matemático. Si algún deporte se mueve con números, es el béisbol en muchos países del mundo donde es profesional y en Japón lo es. Entonces, a través del béisbol empieza también una lección diaria de matemáticas dentro del béisbol a partir de las posiciones, de las estadísticas, de los rankings, de los números que tiene el béisbol en cada una de sus acciones, del registro en la planilla que se hace con números, y el señor le va compartiendo ese conocimiento al niño y el niño le va compartiendo su conocimiento. Hay un problema y es que como el señor solo tiene memoria hasta el 75, el señor cree que las grandes figuras del equipo son los de su época, los del 75, y resulta que ya es 92 y ya hay otros jugadores y las grandes figuras del 75
ya no están jugando en el equipo y el niño no le quiere matar el encanto al anciano, pero en algún momento se lo tendrá que contar. Bueno, en una de las tareas que le ponen al niño, el niño le dice al anciano, encuentra que tiene un radio, pero el radio está malo, el anciano tiene un radio en el estudio y él le dice que por qué no escuchan los partidos de béisbol en ese radio y él le dice que no puede porque el radio está malo. La señora manda arreglar el radio y el radio se vuelve otro motivo de encuentro entre los tres personajes de la historia y van creando una especie de familia, entre comillas, la empleada, el anciano y el niño, que se va desarrollando a partir de la teoría matemática y a partir de las nociones del béisbol. Y esto tiene una parte muy bonita. Entonces hay una tarea que al niño le ponen en el colegio de matemáticas, el anciano le ayuda a hacerla, pero le dice que cuando terminen la tarea, a cambio, no, que si él logra hacerle una tarea que él le va a poner para que entienda lo que él no ha entendido en el colegio, él manda a arreglar el radio y terminan mandando a arreglar el radio y esa es parte de la historia. Bueno, luego está contada toda esa historia de los números primos, los números amigos. Los números primos son los que solo se dividen por sí mismos y por uno. El único número par primo es el número 2, los demás todos son impares. Y hay una cantidad de conceptos como ese que le recuerdan a uno el aprendizaje de las matemáticas básicas, porque el señor le está explicando matemáticas a un niño, pero a la señora también le explica algunos conceptos matemáticos y ella, que no tuvo una educación sino básica primaria, empieza a entender las matemáticas desde la lógica de la cotidianidad, de para qué sirven los números en los oficios que ella tiene, como cocinar, trabajar. Hay 3 o 4 momentos duros en la historia, cuando el niño, cuando la señora se va a comprar algo, deja al niño con el anciano y el niño se pega una cortada porque estaba partiendo cualquier cosa, se pega una cortada, el viejo se desespera porque no sabe qué hacer en el momento, la señora llega y encuentra el drama, la sangre, salen corriendo para donde el médico y la señora de alguna manera cree que ha fallado porque dejó el niño a cargo del anciano y dice que no se puede dejar al niño, al anciano con esa responsabilidad por el tema de la memoria y el niño termina enojado con ella porque dice que realmente el anciano sí le ayudó y sí se preocupó por él. Total, el niño se sana, después van a un partido de béisbol de los Tigers, el señor tenía cierta dificultad para los espacios donde había mucha gente, pero lo terminan llevando a un estadio de béisbol y el señor disfruta como niño con el niño viendo el partido de béisbol. Digamos que la novela pues tiene, para no espolearles mucho la historia, tiene un final, voy a saltarme 3 páginas de los apuntes, tiene un final donde ya el niño, ya no es un niño, sino que es un adulto joven, el anciano está recluido ya en un sitio especial porque cada vez su estado de salud se ha deteriorado más y el chico, ya grande, va con su mamá, ya anciana, a visitar al señor que está ya en un estado final. No se dice que haya muerto al final, pero sí entiende uno que el protagonista también se ha ido, que es como la parte que queda ahí entre descifrar y entender. Entonces, es un libro sobre, digamos, la fragilidad de la memoria, el olvido, los afectos, la amistad entre personas diferentes, la soledad, el tiempo que lo borra todo y los números versus la fragilidad del recuerdo, cómo los números permanecen, porque para el profesor los números son mágicos. El béisbol aparece como elemento fundamental, aparece el tema de la repetición, como el señor pierde la memoria, tiene que repetir las mismas preguntas para reconocer nuevamente a las personas, pero cómo la repetición va generando memoria. Y hay un momento duro donde la cuñada considera, la cuñada del profesor, que es la que paga, considera que esa relación afectiva que se está creando entre el niño, la empleada y su cuñado no es adecuada y entonces llama a la agencia de donde contratan a las empleadas y cancela el contrato. Y ahí el profesor tiene un momento de lucidez porque va y discute con su cuñada y le explica la importancia de tener a esa persona o a esas personas en su casa.
La fórmula mágica del profesor, la fórmula preferida, es la identidad de Euler, así se llama la fórmula matemática que explica el libro. Es una ecuación, es la ecuación más hermosa de las matemáticas porque conecta 5 números fundamentales en una sola ecuación y que son números de diferentes ámbitos. La fórmula que está en el libro es E a la I pi más 1 igual a 0. Es el 1 es la unidad, el 0 es la nada, el pi es el número famoso que tiene cierta relación con los círculos, la i es la unidad imaginaria, porque también ahí aprende uno lo que son los números imaginarios, y esa unidad imaginaria es la raíz cuadrada de menos 1. Y la e es el crecimiento natural, que es otra fórmula que tiene que ver más con la geometría. Entonces, esa identidad de Euler, para que la busquen, es la ecuación matemática perfecta o la más bella de las ecuaciones matemáticas porque conecta 5 realidades en 5 o 5 números que son fundamentales en 5 realidades: la geometría, el crecimiento, los números imaginarios, los números naturales. Entonces dicen que es la ecuación perfecta y esa es la ecuación que el profesor llama su fórmula preferida, y al final en la historia se le explica muy bien al niño y se le explica muy bien a la señora, que está muy atenta y tomando nota. Para no espolear mucho, pues digamos que vale la pena leerlo. Uno entiende como la belleza de lo efímero y uno entiende, digamos, la fragilidad de la memoria, que todos la padecemos, algunos más que otros, pero todos sabemos que la memoria es selectiva, que la memoria se va perdiendo con los años y que la memoria va dejando en el olvido cosas que muchas veces son importantes. Los números no, los números permanecen, los números son mágicos, la matemática es una ciencia exacta y una ciencia perfecta, y dice el profesor que las matemáticas son una lección de vida y que la verdad última de las matemáticas no está en el inicio, sino al final del camino, que es una metáfora que utiliza para significar la importancia de los números. Me fui un poquito largo ahí en la explicación, pero es una novela maravillosa para estos días de tanta tensión, de tanta fragilidad humana. Creo que vale la pena que lo lean. Y repito, si alguien está enemistado con las matemáticas, es una manera muy simple de entender asuntos como la misma identidad de Euler como fórmula preferida, pero una cantidad de conceptos matemáticos que uno recuerda de la escuela y que de pronto no ha puesto en práctica o no los ha entendido en la cotidianidad, cómo puede ponerlos en práctica. El libro sí lo pone a uno en ese sentido y lo pone a entender, porque es un señor que está hablando con su empleada del servicio y con un niño de 10 años y que les explica los temas matemáticos. Hay 2 o 3 apuntes ahí finales del libro, y es que el señor recibe algún dinero porque resuelve ecuaciones matemáticas para concursos o para universidades, hace algunos trabajos y le llegan algunos dineros por eso, y es como una forma de mantenerse activo y de seguir pensando, aunque él le dice a la señora una cosa que es muy particular. Él le dice: estos que hacen concursos o estos que ponen a resolver problemas matemáticos complejos y pagan por eso, realmente ya tienen resuelta la ecuación, pero lo que necesitan es quien les muestre el desarrollo y el sentido de la ecuación para poder entender problemáticas mayores, que es como la reflexión que él hace frente a esos concursos matemáticos en los que él participa. Y resulta que el viejo tiene otras particularidades, es capaz de leer al revés, no en el sentido lineal de izquierda a derecha como hacemos nosotros, sino que lee las palabras al revés, porque al niño algún día le ponen una tarea de palíndromos y él no es capaz de explicarle al señor cómo es lo que le pusieron, porque no sabe que se llaman palíndromos ni tiene el concepto, pero en medio de la explicación el señor empieza a hablarle, hablando hacia atrás, y el chico le dice que se está volviendo loco, y al final él lo que demuestra es que se tiene una capacidad grande también con el lenguaje. El profesor es sorprendente en muchas cosas a pesar de su enfermedad. Les recomiendo entonces de Yoko
Ogawa, casi no lo pronuncio ahora, Ogawa, Yoko Ogawa es japonés, nació en el 62, estudió literatura, ha sacado varios libros, algunos más fuertes. De pronto voy a hacer a partir de esta semana una sección presentando los otros libros de los autores, porque de este ya había leído algo mucho más fuerte, una historia un poquito más densa, más fuerte. Es una historia tierna, una historia bonita, pero una historia que deja muchas enseñanzas. Se la recomiendo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Seguimos leyendo y seguimos invitando para el próximo martes del libro, que será el martes que viene a las 9 de la noche en horario colombiano. Muchas gracias a quienes nos ven desde el exterior. Muchas gracias a Editorial Planeta por estos libros que nos comparte. Lo tenía ahí reservado para otro momento, pero creo que hay momentos para leer otro tipo de literatura y esta semana fue una semana particular. Un abrazo para todos los que están en dificultades por pérdidas materiales. Ojalá no tengan pérdidas personales, familiares, pero si las han tenido, un abrazo aquí desde la distancia y esperemos que con la solidaridad de todos podamos salir adelante. Chao y nos vemos en 8 días.